El fútbol es cada vez más hostil, se ha convertido en un deporte ejecutivo, el fútbol de los hombres de traje, y el aficionado se ve expulsado de él. Cada vez se juegan más partidos y se inventan nuevas estrategias para ganar aún más dinero, todo para exprimir hasta la última gota el deporte del que muchos nos enamoramos. Entradas a precios inasumibles, operadoras que ponen el fútbol a precio de oro, futbolistas poco comprometidos socialmente y muchas cosas más. Ahí entra precisamente el fútbol amateur, el que de verdad le pertenece a la gente. Cada fin de semana, niños, estudiantes y trabajadores se visten de corto y saltan al terreno de juego. No importa la hora, ni el clima, ni tampoco todo lo que pasa afuera. Solo importa defender la misma piel e ir todos a una. Es por eso que cada vez se busca más el sentimiento de pertenencia, el formar parte de una comunidad que no solo abogue por el fútbol, sino también por el desarrollo y el crecimiento de las personas. En resumen, disfrutar del fútbol en un ambiente que ensalce los valores positivos que emanan del deporte. Valores como la comunidad, la pertenencia, la amistad, la disciplina y el sacrificio. Es por eso que es necesario explicar qué hay detrás de esa pasión que nos mueve, y lo vamos a hacer desde mi ciudad, Torrejón de Ardoz, una ciudad que antes era un pueblo y que ha ido creciendo con los años, adquiriendo así una gran cultura futbolística, un fútbol que tiene mucha calidad y un gran nivel. Torrejón siempre ha contado con muchos equipos. Algunos se han quedado por el camino, como el Parque Granada o el Torrejón Athletic, otros siguen resistiendo, como la Juventud, la Plata, la Peña Torrejonense o bien el Torrejón, y otros han aparecido con el tiempo, como el Deportivo Ardoz o el Fútbol Ellas, dando espacio al fútbol femenino. Por ello, hemos hablado con unos invitados muy especiales, invitados que nos van a dar el verdadero significado del fútbol en Torrejón y que han visto su evolución desde los años 90. Invitados que han jugado en campos de fútbol como este, campos de tierra, el verdadero fútbol de barro. Estamos aquí con unos invitados muy especiales, invitados que durante los años 80 y 90 jugaron al fútbol en Torrejón y bueno, les dejo que se presenten. ¿Qué tal, Carlos? Yo soy Marcos, he jugado en el fútbol modesto de la Comunidad de Madrid y en el fútbol base de aquí de Torrejón de Ardoz, fútbol local, y también pues, he estado entrenando a fútbol base de niños en pueblos de aquí de la Comunidad de Madrid. Encantado. Bueno, pues bueno, yo me presento, yo soy Manolo y igual que Marcos he estado jugando también aquí en un equipo de Torrejón y también... ¿En cuál? Amistad, bueno, sobre todo en el Amistad, que soy jugador de equipo único. Y luego ya me fui a Pegaso, Vicálvaro y ya está aquí. La que tiene esta historia tanto en Torrejón como en equipo de Madrid. Sí. Y nada, y luego pues ahora como me pica el gusanillo de seguir en el fútbol y físicamente no puedo jugar, pues me lo quemo así pues siendo entrenador de categorías inferiores. Vale, muy bien. Hola, yo soy Carlos Vallejo y he jugado a nivel local toda la vida, desde Benjamín a juvenil y luego en aficionados aquí en Torrejón. ¿Por qué equipos has pasado así de Torrejón? Pues de nivel local de Benjamines a juveniles el Torrejón Atlético, un equipo 10 años. Y luego pues en aficionados pues depende de quién nos patrocinara. Quién pusiera el dinero, ¿no? Sí. Quién pusiera la castaña. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a hablar un poco de cómo era pues claro, estamos hablando de hace prácticamente 30, 40 años. ¿Cómo era de diferente? ¿Cuántos equipos existían? ¿En qué campos se jugaban? ¿En qué estado estaban? ¿Cómo era un poco el ámbito futbolístico en Torrejón? Bueno, pues aquí por lo menos en Torrejón cuando jugábamos nosotros habría 5 o 6 equipos así punteros como el nombre. Pero vamos, habría 10, 12 equipos. A ver, había las ligas locales, que son las ligas locales que había antes aquí, hasta infantiles, jugabas en la liga local de Torrejón. Y había pues grupos o por categorías, desde Benjamín, Alevín, había 1 o 2 grupos como mucho, 14 equipos, 12 equipos en cada grupo, si es que había para hacer 2. Porque antes lo que se hacía era el bar asturiano montaba un equipo
en el barrio se juntaban los chavales y los padres pues hacían el equipo. No costaba dinero jugar al fútbol. Hoy en día cuesta dinero a todos los padres. Sí, bueno, sí es cierto que bueno, en algunos equipos sí había cuota pequeña, pero había. En otros no. Y no había exactamente, había 10, 12 equipos y tal, lo que sí se hacía una liga, había Copa de Ferias y Copa de Liga. Y entre los 4 equipos que dice Manolo un poco más punteros, pues ahí nos dividíamos, uno la liga, otro la copa, porque había rivalidad y bueno, y se jugaba bien al fútbol y... Había competitividad, ¿no? Sí, no había, exacto, sí, no había mucha diferencia dentro de esos... Ten en cuenta que en los años 80 Torrejón tenía, no llegaba a 100.000 habitantes. Ahora mismo casi duplica la población. Entonces había menos equipos, lógicamente, y menos campos de fútbol. Y como puedes ver en las imágenes, campos de tierra en algunas ocasiones. Sobre eso quería hablar. ¿Dónde estaban los campos de fútbol y sobre todo, siguen existiendo o hay algunos que ya han desaparecido? Pues algunos existen, por ejemplo lo de las Veredillas, que es el del campo de Torrejón, no sé si existía desde el principio, pero luego estaba uno en el Barrio Verde, que ese ya son edificios, Torrepista había otros 2, que también son edificios. Los pisos donde vivimos nosotros. Y los campos del número 2, que es igual que es ahí donde el Puente de los Americanos, igual, que son edificios, al final... Solo sobrevive el campo de las Veredillas de aquel entonces, desde que empezamos nosotros. Nosotros entrenábamos en Torrejón Athletic, entrenaba por ejemplo en la Veredilla, en la Amistad entrenaba en el campo del Solé, que le llamaba, que era una explanada donde había... Pero ya no existe ningún campo de esos, salvo el de las Veredillas, que ahora no es de tierra, evidentemente es de césped artificial. De hecho, estaba el San Isidro, que era donde jugaba el Torrejón Grande, bueno, el Grande y el Promesas. Pues el Torrejón llegó a jugar en Segunda B y tenía un campo muy bueno. Y luego en esto de que hablamos de los campeonatos locales, el premio era la final de la Copa de Ferias o la Copa de Liga, se jugaba en ese campo de césped natural, un campo en condiciones. O sea, que simbolizaba un poco como el Wembley de Torrejón, ¿no? Bueno, es San Mamés. Era el premio de jugar en tierra y si llegabas a la final, pues jugar en césped. Jugar en césped, en un campo amplio, grande, con gradas. Y encima en el campo del Tercera, que era por aquel entonces, o por Segunda vez, que era pues eso, pues un bonito premio. Sobre todo de hierba natural, que no te raspabas. Entonces era fundamental lo de no rasparte. Tenías el problema que no tenías botas para jugar hierba y luego te rebalabas o te comprabas unas para eso. Sobre eso quiero hablar ahora. ¿Cómo era de diferente la práctica del fútbol en tierra? Porque, por ejemplo, chavales con mi edad no hemos vivido eso. Ahora mismo en el césped se juega de otra forma. ¿Cómo cambiaba el fútbol jugando en arena? Pues era totalmente diferente. Ahora jugáis en césped artificial, que el lisito, el balón te va rodando perfecto, lo único lo pones a lo mejor porque juegas en duro, pero en tierra, pues... En tierra éramos más técnicamente mucho mejores, porque te podía salir el bote. Cuidado, había muchos campos de tierra muy bien acondicionados, que le pasaban la viga y se jugaban bien al fútbol. Pero sobre todo a lo mejor cuando llovía o lo que sea, pues los charcos, que a lo mejor decían, ¿cuántos charcos hay en el campo? Hay uno. Ah, bueno, si solo hay uno, pues a lo mejor el charco era el campo entero, por ejemplo. O si llovía y entrenabas el día anterior y luego por la noche lava, pues las huellas de las pisadas y eso, si no pasaban el rastrillo al día siguiente, tobillos peligraban ahí. Era muy complicado. Era más duro. Te digo que se suspendían muy pocos partidos, daba igual el estado del terreno de juego, ya te lo digo. Y si quieres comparar lo que decían ellos, cómo comparan, o sea, al fútbol actual, tú sabes que ahora pues juegan, hablo de profesionales, juegan en un campo de césped perfecto como es el Camp Nou o cualquiera de primera división, y les toca jugar con un equipo de tercera división en la Copa del Rey en un césped artificial, y ese ligero bote que da el balón para un profesional que juega en césped natural y está liso, no existe. Pues si extrapolas, el césped
y artificial es la tierra de antes. O sea, el balón va botando continuamente, no tiene un deslizamiento natural. El golpeo del balón es totalmente diferente. La técnica que adquieres jugando en césped no es la misma que la que adquieres. El bote del balón es más rápido. Hay muchos condicionantes a la hora de jugar y los fallos a la hora de controlar. Bueno, fallos que pueden concurrir o acabar en un gol o no. Que habláis del estado del terreno de juego. Yo quería centrarlo en el hecho de a qué se jugaba antes, porque entiendo, a día de hoy, la experiencia que yo tengo jugando al fútbol, los entrenadores normalmente suelen promover el hecho de que se toque bastante el balón, o sea, un juego más cuidado, por decirlo así. Y entiendo que en arena se jugaba un juego más directo, más físico. ¿Cómo era? Sí, explicarme un poco. Bueno, pues Al final se jugaba igual. Sí, lo único, el método de entrenamiento, por ejemplo, ahora es todo con balón. Y antes era muy físico. O sea, tú tenías balón, pero los martes, por ejemplo, nosotros entrenábamos martes, jueves, el martes era físico sí o sí. Y las escaleras de las veredillas las hemos subido todos los martes durante no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Y luego ya, pues lo demás. No había tanta técnica, o sea, si colocados en un 4-4-2, venga, lateral derecho y a jugar. No, tú bajas por aquí y tal, no sé. Evidentemente el juego era siempre o casi siempre, en un 95% juego directo. O sea, pero porque no teníamos un entrenador que nos guiara y nos dijera vamos a hacerlo así o vamos a sacar el balón jugado y hay que sacar por banda, y si haces un juego directo hay que lanzar a dos puntas que van a parar el balón y tú te incorporas. Esas tácticas no existían. O sea, lo único que la figura del entrenador que había antes, por lo menos, o que me corrijan ellos, es un entrenador que decía, bueno, pues vamos a hacer aeróbico 40 minutos y vas a estar con esos. Y luego el anaeróbico que hacíamos era subir lo que dicen las escaleras de. Entonces, ellos ni siquiera, o sea, esas palabras ni siquiera las conocían. O sea, quiere decir que ellos, bueno, con muy buena intención y con muy buena fe, y nos trataban, creo que a todos fenomenal, pues la figura del entrenador que teníamos. Porque antes los entrenadores no eran entrenadores como tal, era una persona que le gustaba el fútbol. Sí. Y lo que hablábamos antes, iba al promotor, al del bar, que era el que ponía el dinero y quería hacer el club y promocionaba. Oye, que quiero montar el equipo, no sé qué. Pues a mí me gustaría entrenar. Y entrenaba sin tener ningún conocimiento, nada más que lo que él pensaba de que era el fútbol. Ahora quería hablar un poco del tema de los valores. ¿Qué valores creéis, valores positivos, qué valores creéis que os ha aportado el fútbol? Y sobre todo el fútbol en la época en la que jugasteis. Porque hablabais de un poco más de pasión, ¿no?, en el deporte. ¿Qué valores os ha transmitido el fútbol? A mí, sobre todo, pues antes era, pues, sobre todo amistad, compañerismo, eso lo básico. Y luego, pues eso, esforzarte, llevar unas normas de conjunto. O sea, existía un mayor sentimiento de comunidad, ¿no? Porque al final, como comentabais, al final jugabas con el que jugabas en tu barrio y al final erais todos como amigos realmente. Claro, y eso en un equipo se nota un montón. Cuando un equipo está unido, yo creo que van mejor los equipos cuando es así. Sí, vamos, sin duda. Cuando van a lo mismo. Yo lo veía, pues eso, que éramos pues, más equipo, pero porque eso era mi amigo, y como decía Carlos antes, sabía yo sí que despejaba, mi compañero estaba allí, y eso es la unión que hay entre ellos. Te ayudabas entre uno, si se tenía que esforzar por ti o correr más que tú, porque tú ya estabas cansado, y ayudarte, unión de eso. Pero vamos, yo sobre todo amistad, compañerismo y sobre todo eso. Yo creo que es fundamental. La base del éxito de un deporte en grupo es efectivamente que haya compañerismo, que vayas todos a una, que vayas remando para la misma dirección. Evidentemente, cuando hay alguien que se sale, pues eso el grupo lo nota. Entonces, y cuando tú has jugado en equipos, sabes que si el equipo van todos en una misma dirección, el equipo va mucho más rodado y estás más contento y te diviertes mucho más. Sobre todo yo creo que hay que marcar la diferencia en el hecho de, por ejemplo, si están equipos en los que nos llevamos todos súper bien, incluso salíamos después, y es que te dan ganas de ir a entrenar realmente y entrenar con muchas más ganas, lo que hace que tanto te diviertas más como que el equipo pues gane más y sobre todo compita.
Al final es, pues eso, un deporte colectivo, y hacer grupo, estar dentro y luego estás dentro de ese grupo, luego te vas a tu barrio y estás con 6 o 7 también del mismo y bueno, pues al final siempre estás integrado y luego la amistad El propio nombre lo indica, ¿no? y luego todos a una, o sea, fallaba cualquiera y no pasaba nada. Yo he pasado por diferentes equipos y han pasado los años, 20 años, 30 años después, y si nos vemos es como si hubiésemos entrenado ayer, ¿sabes? Y entonces eso, para mí, es lo que yo he sacado del fútbol. Amigos, compañeros y las ganas de estar con gente. Yo ahora lo que veo yo como entrenador, que así de categorías inferiores y tal, que hay mucho... Los chavales van buscando estas cosas y tal, Sí. de la amistad, pero es que cuando se van a casa hay muchos padres que tienes que tirar tú, has tenido que meter tu gol, tal. O sea, ¿crees que se fomenta un poco La individualidad, ¿no? Sí, el ser yo el mejor para triunfar yo. Es que es un deporte colectivo, pero ahora es, no sé cómo explicarlo, es un deporte colectivo individual. Si a mí me va bien, el equipo muy bien. Si a mí me va mal, el equipo me da igual. Incluso a lo mejor quiero hasta que pierda, porque a mí no me va Hay bien. muchos Me más han egos, sacado, Sí. muchos más egos que antes. Pero yo creo que no es por los chavales. Y eso antes no pasa. No, yo no digo que sean los... No. Pero eso antes no pasaba. El equipo perdía y estaba jodido todo Cristo. Ahora el equipo pierde, el que no ha jugado o consideraba que tenía que jugar más, ha jugado menos, no le han sacado, le han quitado, y dice, me da igual, porque me ha ido mal a mí. Y eso pasa, pasa y muy a menudo. Y yo lo que veo, pues eso, que los padres pues buscan más, pues lo que se hablaba antes, buscar un Messi. Y se creen que con 8 años van a tener un Messi y pues eso, tienes que tirar tú, a por qué no la regatea tú o tal. Y eso a los chavales al final le cala, ¿sabes? Y entonces pues eso de grupo como que se va perdiendo un poquito. Se ha ido perdiendo. De hecho, en Torrejón, el Torrejón está en tercera ahora, ¿no? Estuvo en segunda B hace bastantes años. El Torrejón ha tenido una cantera de futbolistas muy buena. Muy buena y no sé por qué motivos no se ha llegado a aprovechar 100% esa cantera. De hecho, como dice Marcos, cuando jugaban ellos ahí y tal, consiguieron ascensos con grupos buenos y tal, pero nunca ha llegado con la cantera que ha tenido a tener un equipo que a lo mejor podía estar en segunda B o segunda división. Quiero volver al tema un poco de la pasión y sobre todo preguntaros específicamente, al existir bastantes equipos de Torrejón y sobre todo que al final juegas contra alguien que conoces de pues gente ya sea del mismo instituto, de gente de tu barrio, ¿cómo era un día de derbi? O sea, ¿era diferente? ¿Cómo era de especial? La semana delantera diferente. Y más si eran los equipos punteros de que siempre se estaba jugando ahí la liga. Era diferente. La verdad es que había, no es que fuese a mala, sino pero había tensión pues que molaba de competitividad. Y pues eso, te encontrabas a ver lo que pasa el sábado, o vamos a machacar, la liga va a ser para nosotros. Pues, sana, pero yo creo que era sana, era una competitividad sana. Porque sabías que ese año iba a ser así, al siguiente era igual, porque prácticamente los equipos eran más o menos los mismos, a no ser que un chaval se fuese de un equipo a otro, pero una competitividad mucha, pero sana, yo la veía muy sana. Podías ganar el partido, a lo mejor el primero lo ganabas, pero el segundo no. Claro. Y ya si te cascaban 3 o 4, ya jodido, ¿sabes? Pero que al final pero molaba bien, porque pero perdías. Estaba el cachondeo de perder. El hormigueo lo tenías desde Claro. el viernes ya que terminabas de entrenar, o el jueves cuando terminases tenías, y sobre todo que no te pasara nada, que no te pusieras malo porque no podías pararte el partido el sábado o el domingo, bueno, jugarás normalmente el sábado, pero y que por supuesto pues bueno. De eso molaba un huevo jugar esos partidos. Eso era la caña. Y luego pues eso, era el prepartido, el partido que luego según fue eso y el postpartido. Porque siempre había alguno que era de tu barrio o en el instituto o en el colegio, al final pues... Y te puedo decir yo personalmente que no disfrutabas jugando. Estabas más pendiente de
ganar o no ganar. Ahí está. Estabas, no había eso de jugar bien o tocar mucho o no tocar o desplazar o ha metido un golazo por la escuadra. Pasaba a ser secundario si tú ganabas. Era ganar o ganar. Era, bueno, eso es lo que decían ellos, una competición o rivalidad sana, porque luego te veías en el colegio o en el instituto y bueno, podías reírte de un poquito esas cosas. Alguna disputa habría, pero Sí. yo recuerdo, no tengo así recuerdos de movidas grandes, yo recuerdo sobre todo No. el respeto que había por los otros equipos. O sea, Es que tú al final había sabías mucha rivalidad, pero porque éramos todos muy parejos y perder. Sabías que este es bueno, este tal, Claro. este cual, y yo soy mejor, ¿no? O Sí, voy a claro. intentar, por lo menos lo que dice Marcos. Antes era perder un Hay que partido y ganar decía. y punto, es un derbi. Claro, antes era perder el partido o empatar y decía, ya hemos perdido la liga, porque esto no van a perder ni uno más, ¿sabes? Y entonces esa rivalidad molaba. A mí es que esa época estuvo muy chula. ¿Qué consejo le daríais a un padre para que pudiese apoyar más a su hijo y sobre todo contribuir más a que el equipo no entre en un ambiente tóxico? Yo particularmente que dejase a su hijo en paz, que le llevase a entrenar y le recogiese sin decirle ni... O sea, si muy bien hijo, que bien has entrenado y no sé qué, no sé cuánto, pero nada más, que le deje tranquilo. Ni tienes que hacer esto, ni tienes que hacer lo otro, ni eres el mejor, ni eres el peor. Sí. Que eso se lo dejase al entrenador. Él nada más que para llevarle y traerle y animarle a que siga practicando el fútbol. Nada más. Que no se meta el de entrenador. Vamos, básicamente. Yo coincido con ellos. Básicamente al dirigente le diría que en el fútbol base no hay que competir, que hay que enseñar y formar, Sí. ¿vale? Tanto valores como evidentemente lo que es el deporte. Y a los padres sí les diría que se planteen cuando van a un entrenamiento, ¿vale? Cuando van a dirigirse al monitor o al entrenador, que se planteen y que empaticen un poco y que piensen que van a hablar con su jefe, que le digan lo mal que lo hace su jefe en su trabajo, ¿vale? Como si fueran a hablar con el entrenador. ¿Me he explicado, no? Sí. O sea, que decir, no, le voy a decir que mi hijo tal, pues es mi jefe, ¿no? A tu jefe no, normalmente no le hablas de la manera que le hablas al entrenador de tu hijo. Pues es un poco. El entrenador es una figura que además, y esto estarán de acuerdo conmigo, que tú haces la formación de los niños y el entrenamiento de los niños de una forma altruista, totalmente gratis. Gratis, te cuesta dinero en algunas ocasiones. Entonces, tienes que aguantar muchas veces, Manuel sabrá mejor que yo y Carlos, que tienes que aguantar ciertas cosas que no debes. Porque en este país, como somos 40 millones o 45 millones de entrenadores, todo el mundo sabe de fútbol, pero nadie sabe de fútbol. Entonces yo, eso es el Hombre, también eso lo compensa pues cuando ves a los críos felices. Tú tienes tu grupo y le ves feliz, pues te compensa ellos que han entrenado más. Y eso pues eso también te llena. De ver a un niño contento. Hombre, a mí sobre todo, como este año, como ya son más mayores, cadetes, se han ido a equipos de categoría más alta, evidentemente, y tal. Y ahora los ves por Guti y a lo mejor tú no lo ves y ellos se te acercan y te saludan ellos. Claro. ¿Qué tal, Manolo? No sé qué, no sé cuánto. Y ves que pues han mejorado. A lo mejor tú has aportado o mucho o poco. Bueno, eso nunca se sabe, que también depende. Los que mejoran son los niños. Pero te ha venido a saludar. Pero te vienen a saludar y ves que están jugando en categorías más altas y tú has puesto tu granito de arena, ya te digo, más grande o más pequeño, y dentro de, pues eso, de la humildad y de intentar hacerlo mejor para ellos, pues la verdad es que es muy gratificante. Luego hay cosas que no son tan gratificantes, pero bueno, hay que quedarse con las buenas, que son la mayoría, por lo menos en mi caso. Sí, sí. A mí la verdad es que ver a los chavales y que vayan creciendo y que vayan mejorando, me mola. Ahora vamos a hablar con otro invitado que nos va a contar cómo es el fútbol en Torrejón desde un prisma más comprometedor. El prisma de los trabajadores. Personas con 1000 preocupaciones, con responsabilidades, hasta con hijos, que sin importar lo que está pasando en sus trabajos o si han salido el día anterior, se calzan las botas cada fin de semana para hacer lo que más les gusta. Muy buenas, estamos aquí con Antonio, entrenador de la Peña Torrejones de San Isidro, equipo de aquí de Torrejón.
bueno, equipo muy longevo ya, casi 50 años. Y bueno, preséntate un poco y comenta por qué estás aquí. Bueno, como has dicho, soy Antonio, llevo entrenando a la Peña 7, 8 años, si no recuerdo mal. Y bueno, llego aquí porque empecé como jugador y por diversos problemas de falta de entrenadores y tal, me ofrecieron quedarme con el grupo y acepté y aquí sigo. Aquí sigues, ¿no? Aquí sigo. Coméntanos un poco esa trayectoria como jugador y coméntanos qué pasó para que llegases a ser entrenador, porque realmente eres un entrenador joven, o sea, los entrenadores que suele haber suelen ser más mayores. Coméntanos un poco. Sí, bueno, yo empecé en el Parque Granada, empecé de jugador en Benjamín, pero siempre me ha entrenado mi padre. Entonces, yo siempre he estado muy cercano al tema del entrenador. Sí. Con 12 años, cuando mi hermano pequeño cumplió 6, que empezó él en prebenjamines, mi padre fue entrenador de él y me quedé con él de ayudante, y ahí ya fue cuando empecé a cogerle el gustillo a esto de entrenar, de quedarme con un grupo de chavales y tal. Bueno, al final son muchos años en el fútbol. Quiero que me comentes cómo de especial es tu relación con el fútbol. ¿Qué te aporta que lo hace tan especial para ti en tu vida? Pues bueno, el fútbol para mí ha sido un salvoconducto, por así decirlo. En momentos difíciles que pasas por la vida, momentos complicados en los estudios, momentos personales, el fútbol siempre ha estado ahí como una guarida, como un lugar seguro donde te olvidas por un momento de tus problemas y haces pues lo que te gusta. Ahora quiero hablar un poco, tú al final eres entrenador del aficionado de la Peña, bueno, eres mi entrenador también. Quiero que hables sobre qué dificultades plantea entrenar un equipo de estas características, porque al final la media de edad estará entre 25 o 30 años, todo el mundo tiene su trabajo, su familia, sus preocupaciones, y al final aquí nadie se gana la vida en el fútbol ni lo va a hacer, y venimos aquí pues 1 hora y media 2 veces a la semana, cada uno con sus cosas, y bueno, que al final se saca tiempo de otras cosas para estar aquí. ¿Qué dificultades plantea eso? Yo creo que se pueden diferenciar las dificultades en dos partes. Una son las dificultades emocionales, mentales, y la otra son las dificultades futbolísticas. En las dificultades emocionales nos encontramos pues con un grupo con mucha diferenciación de edad, entre los 18 que tiene el más pequeño y los 43 años que tiene el mayor. Sí. Y simplemente hablando de la generación, de qué generación viene cada uno, ya encuentras dificultades. Unos tienen unas mentalidades, otros otras. Estás con chavales de 18 años que su mayor preocupación es salir con los colegas y pasarlo bien, con gente que viene de trabajar todo el día, que saca 1 hora y media a la semana para venir a entrenar, que vienen de lejos. Totalmente. Eso es una dificultad que se sobrelleva, pues como te he dicho antes, también intentando dar confianza a todos, intentando que todos se sientan igual de importantes, intentando que todos tengan las mismas oportunidades, no por el simple hecho de que uno sea distinto a otro, apartar un poco más a uno y darle más importancia a otro. Ese es el mayor problema que encontramos con esto, emocionalmente. Y futbolísticamente te encuentras problemas de que todavía hay gente que no sabe en qué momento de su vida deportiva está. Quiero decir, hay chavales que siendo cadetes juveniles eran muy buenos, iban a estrella, pero nos lo encontramos ahora con 27, 28 años, tras años sin jugar al fútbol, que ha vuelto al fútbol y piensa que todo era como antes. Que todo era como antes, que tal, que puede seguir jugando a un gran nivel, cuando la realidad es que en un equipo de segunda regional, el que más, el que menos, todo el mundo está al mismo nivel. Sí. Y también hablamos de la capacidad de aprendizaje. En un grupo tan distanciado en edad, no es la misma capacidad de aprendizaje el que tiene 18 años que el que tiene 30. Entonces ahí encontramos también una dificultad futbolística que nos cuesta bastante amoldarla, pero lo que te he dicho, con un poquito de ilusión y con un poquito de sacrificio se puede llevar adelante. Ahora quiero
quiero hacerte una pregunta bastante especial y al final en el equipo hay muchos jugadores a los que conoces desde hace mucho tiempo, familia incluso, está tu hermano en el equipo, jugadores de los que eres amigo y con los que sales después. Quiero preguntarte, ¿cómo consigues establecer distancia e imponer autoridad? Esto es un tema que pienso bastante en él, porque lo importante para mí, para mi manera de ver, no es la distancia que yo tenga con ellos, sino es al contrario, es la distancia que ellos establezcan conmigo. Al final, yo puedo intentar ser un entrenador autoritario para mantener a raya la relación personal con la futbolística, pero si no hay un respeto por parte de ellos, por mucha autoridad que pueda ejercer, no va a existir. O sea, que depende más del jugador, ¿tú crees? Sí, yo creo que en la disciplina y el respeto que tenga el jugador hacia el entrenador es más importante que la autoridad que pueda ejercer el entrenador hacia los jugadores. Porque si estamos hablando de dar confianza, de crear un ambiente cómodo, no me parece que sea compatible con un entrenador demasiado autoritario. O sea, y tiene que venir más por parte de los jugadores, respetar ese momento, esa hora y media de entrenamiento, esas 2 horas de partido, respetar la relación que hay entre ambos y distanciar lo que es personal y lo que es futbolístico en este caso. O sea, que sería un equilibrio entre cercanía y respeto por parte del jugador. Efectivamente. ¿Se pierde cierta imparcialidad con ellos gracias a esa cercanía o al revés? No se pierde imparcialidad, pero en ciertas decisiones sí cuesta más. Sí cuesta más. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a la hora de hacer una convocatoria, te duele más el caso de una persona que conoces de fuera porque sabes qué sacrificio está ejerciendo para poder venir a entrenar o por qué falta un entrenamiento, sabes qué es lo que tiene, qué problemas tiene, qué no, y con otros jugadores que son más desconocidos en el ámbito personal, no sabes al 100% su situación y quizá no lo piensas tanto. ¿Qué es lo que hace especial al fútbol en Torrejón? El fútbol en Torrejón ha tenido y tiene un muy buen nivel. Hace poco recuerdo que muchos equipos de fuera, de categorías más altas, se nutrían con jugadores de Torrejón y lo siguen haciendo. El pique que hay también entre los equipos de Torrejón lo hace muy especial. Vas a otros pueblos o a otras ciudades donde, un ejemplo, Corlada, y juega el Olivo de Corlada contra el Samper y no se ve tanta rivalidad como podía haber antiguamente entre La Plata y el Parque Granada o entre La Plata y La Peña. Sí. Aquí un estadio como Las Veredillas, que tampoco es muy grande, pero para ver un partido de cadete Peña Torrejonense Plata se llenaba. Y esa rivalidad, ese ambiente lo hacía especial. Totalmente, sí. Ese ambiente lo hacía especial y lo sigue haciendo especial. Aquí solo hay que verlo cuando nos enfrentamos contra un equipo de Torrejón, la gente que hay fuera, y cuando nos enfrentamos contra alguien de fuera. Muy intenso y muy especial, sobre todo. Ahora quiero preguntarte más en cuanto a la responsabilidad de los clubes en el fútbol base. Socialmente, realmente, ¿qué responsabilidad tiene un club a la hora de formar a un jugador? ¿Es más importante formarlo como jugador o como persona? Yo creo que van de la mano. Parece un poco extraño, pero yo tengo una frase que digo mucho en el trabajo. ¿Sí? Y es que cuando yo veo a una persona jugar al fútbol, sé cómo va a ser como trabajador. Muy curiosa, ¿no? Sí. Si tú ves a un jugador que es paradito, que tiene poca sangre y tal, te puedes imaginar cómo va a ser trabajando. Y al contrario. Y con la formación me parece igual. Es decir, tú a un jugador, por su comportamiento en el campo, lo puedes educar también socialmente. Sí. Es decir, tú ves a un jugador chulo, violento, irrespetuoso, si tú no corriges esas actitudes en el campo, fuera del campo no las vas a poder corregir. Entonces, la responsabilidad de los clubes en esta educación viene de ahí. O sea, si tú no corriges en un entrenamiento o en un campo de fútbol a los jugadores, fuera
tampoco los van a poder corregir. Bueno, y que realmente son edades muy importantes, porque yo llevo jugando al fútbol, por ejemplo, desde los 5 años hasta los 20 ahora. O sea, son pillas etapas. Es toda tu etapa La formativa. infancia, la adolescencia, etapas muy importantes, y recibir una educación realmente futbolística y sobre todo como persona en un campo de fútbol puede corregir ciertas actitudes, o por ejemplo como incrementar por ejemplo el sentimiento de comunidad, el sentimiento de trabajar en equipo sobre todo, y las habilidades sociales, cosas como esas. Yo creo que es lo más importante que hay. Y en cuanto a eso, ¿qué desafíos tiene aún el fútbol base en Torrejón? ¿Qué problemáticas existen? Primero existe la problemática de la oferta y la demanda. Ahora mismo hay mucha más demanda que oferta y hay muchos niños y niñas en Torrejón que se quedan sin jugar al fútbol por falta de clubs, porque al final el problema no viene de... Hay problema de campos, hay problema de horarios, pero también faltan clubs. Como tú has dicho hace años, en Torrejón había mucho más clubes. Al final ahora nos hemos quedado 4, 5, 6 clubes como mucho, y eso es un problema, porque no hay diversidad, no hay opciones. Claro, quizás antes había 8 equipos con un equipo, 2 como mucho, y ahora existen 4 o 5 que tienen 3, 4 cada uno, ¿no? Sí. O sea, realmente no es que juegue menos gente, sino que todo se concentra en los mismos clubes. Tenemos un ejemplo en el fútbol de Alcalá, por ejemplo. En el fútbol de Alcalá hay muchos clubes que se crea el club y tienen campos propios. Entonces, si en Torrejón tenemos el caso de que todos los campos son, bueno, excepto el del Parque Cataluña, creo, todos los demás son municipales, son del ayuntamiento. Pero si tú promocionas que se creen clubs y esos clubes tienen la capacidad de ganar fuerza para ayudar a que el fútbol de Torrejón crezca, ¿Sí? es más importante a que haya 2 clubes fuertes y otros 2 o 3 clubes que están intentando sobrevivir como pueden. Y esa diversidad es la que en estos momentos yo creo que necesita el fútbol base de Torrejón. Ahora, por último, ¿cómo se podrían mejorar esas dificultades que tiene el fútbol de Torrejón? Ya sea en cuanto a lo económico, infraestructuras o, como tú bien dices, la diversidad. ¿Cómo se podría mejorar todo? Bueno, primero, como he dicho, las infraestructuras. Es importante que para completar horas de campo haya campos. No, Estamos en un Totalmente. momento... Bueno, yo empecé a jugar hace 28 años y cuando yo empecé a jugar había más campos en Torrejón que actualmente. bueno, Y mucho menos equipos. hay que dejar claro también que la ciudad crece. Al final, La ciudad en crece. Torrejón vivirán unas 150.000 personas y cada vez hay más gente. Cada vez crece más, cada vez hay más niños. El fútbol de Torrejón cada vez tiene más nivel, que eso no solo repercute a nivel de visibilidad, sino que mucha gente de fuera viene a Torrejón a jugar. Totalmente, pueblos de al lado, por ejemplo, puede ser Loeches, Ajalbir, Loeches, gente que viene aquí a jugar. Eso es. Y mucha gente se tiene que ir también por falta de equipos. Pero el primer problema es la infraestructura. Y el segundo es el poco apoyo público que tiene en general los deportes. En general, los deportes es algo que no generan dinero. Y en estos momentos el dinero parece ser lo más importante que hay en el mundo. Y como no generan dinero, pues no se les da la importancia y la relevancia que pueden tener. Como servicio público, sobre servicio todo. público y a nivel social. Al final, para una sociedad sana, es mejor que críos o adolescentes estén haciendo deporte y estén relacionándose así, que no... Claro, que te quita de otras cosas, ¿no? Eso es. Queda demostrado así que el fútbol en Torrejón aún tiene muchos desafíos, aún tiene mucho que mejorar, pero el sentimiento que hay detrás de él es indescriptible, un idéntico sentir.